2 horas de predicación, bueno, perdón, son media hora, ¿cierto? Una hora, sí, es una hora, no son dos, qué pena con ustedes. Allá de estar el hermano diciendo, tranquilo hermano, que a las 8 cortamos la plataforma, no se preocupe, siga usted predicando. Gloria al Señor. Bueno, estaba pensando en qué título darle a este mensaje, a este breve mensaje, y yo le pedí al Señor que me indicara como qué nombre darle. Y respecto al tema que vamos a tratar hoy, se me vino a la mente un título que es Uno más. El título es Uno más. Y usted dirá, ¿uno más qué? ¿Qué es eso? ¿Uno más de qué? Entonces yo quiero enfocar esta enseñanza en esta noche en que nosotros seamos uno más, de aquellos no que están en el montón, no de aquellos que están buscando apartarse del Señor, sino uno más de los que buscan hacer la voluntad de Dios, uno más de los que buscan servirle, uno más de los que buscan renunciar a su yo para que el Señor pueda habitar en sus vidas. Eso es lo que quiero decir a través de este título, uno más. Y para entonces poder ir desarrollando el tema, voy a pedirles que por favor abramos las Biblias allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo usualmente no soy como muy considerado al momento de leer las salutaciones en las epístolas, en las cartas, o a veces incluso los finales, no les prestaba yo mucha atención. Y meditando en la palabra del Señor, yo decía, Pablo aquí hace mención de un hombre y su nombre es Sóstenes. Tenga presente, hermano, que es con tilde en la O, por favor, no es sin tilde, es con tilde en la O, Sóstenes. Y se refiere aquí, cuando leemos, quiero leer la versión de la Biblia de las Américas, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Entonces me llama mucho la atención porque allí el apóstol Pablo hace referencia a un hermano, hace referencia a una persona muy cercana a él. Y entonces cuando yo pensaba en quién será Sóstenes y ese nombre tan raro, eso con qué se come, eso por qué tan extraño, yo quise indagar más por curiosidad y decía, bueno, vamos a ver quién es Sóstenes. Entonces resulta que al mirar allí, yo pensaba, bueno, este hombre debe haber sido alguien muy, muy importante, debe haber sido alguien muy llamativo. Nosotros vemos que el apóstol Pablo en muchas de sus epístolas cita muchos nombres. Tenemos, por ejemplo, podemos mirarlo allí en el capítulo 16, ahí mismo en el libro, en la carta primera de los Corintios, capítulo 16, vamos a buscarla, en el versículo 17 y 18, gloria al Señor, capítulo 16, versículos 17 y 18, dice así la palabra del Señor. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Le leo nuevamente ese pedazo. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Entonces, como mencionaba al principio, veo que Pablo hace alusión de este hombre Sóstenes. Y digo, bueno, ¿por qué será? ¿Y por qué el apóstol Pablo aquí habla de confortar? Yo creo que es una responsabilidad de todos nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, reconfortar a nuestros hermanos, darles una voz de aliento. Lamentablemente en estos tiempos aún hay iglesia de Dios que no confortan al hermano, sino que más bien buscan su caída, más bien buscan desequilibrarlo, más bien buscan sacarlo del camino. Pero aquí vemos a un Pablo agradeciendo
por estos hombres, y esa responsabilidad de nosotros como creyentes es vital. En el Salmo 23, en el capítulo 3, dice así la palabra del Señor: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí estamos viendo cómo el salmista habla de lo que el Señor hace en nuestras vidas, esa necesidad que nosotros como hijos de Dios tenemos de ser confortados. Y en Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 30, dice así la palabra del Señor: la luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Dice, la buena nueva conforta los huesos. Porque es que hay buenas nuevas que no confortan los huesos, que más bien afligen, que afectan al hermano, que destruyen. Y el enemigo a través de estas cosas viene causando división, viene causando temor. Pero el Dios nos está instando esta noche a que nosotros seamos esas personas que podamos brindarle confort a los hermanos, que podamos confortarlos, que podamos animarlos, que podamos fortalecerlos, ¿sí? Que podamos tener una actitud hacia el hermano de levantarlo en medio de la dificultad que está afrontando, ¿sí? Y no como decimos nosotros a veces o sea, tenerlo por debajo, ¿sí? Tenerlo por lo menos. Ese no es el deseo de nuestro Dios, porque somos hijos de Dios y necesitamos amarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros y tenernos en estima los unos a los otros. Entonces, mientras pensaba en este hombre, pensaba en el nombre de este varón, yo decía, yo tengo que saber quién es él. Y si bien la palabra de Dios de pronto no hace, digamos, una conexión directa con este Sóstenes que vemos aquí en el Primera de Corintios capítulo 1, con el que enseguida les voy a citar, que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, yo decía, es interesante porque allí vamos a encontrar una historia muy especial y que yo creo que nos tiene que motivar a nosotros. Y por eso también en parte el título de este mensaje, uno más. Así bien que si este Sóstenes que es mencionado en las primeras palabras de la primera epístola de Pablo a los Corintios es el mismo de Hechos capítulo 18, yo pienso que este hombre amerita nuestra atención. Y vamos entonces a mirar allí. Todos conocemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, creo que lo hemos leído en alguna vez y sabemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra todo lo que es el principio de la iglesia cristiana, los primeros cristianos, nos habla acerca de la promesa hecha una realidad del Espíritu Santo, porque nuestro Dios es un Dios que promete y cumple. Y vemos también allí cómo se va desarrollando toda la iglesia, cómo van creciendo cada creyente, cómo se va afirmando en el Señor, las maravillas que Dios hace allí. Y quiero hacer un paréntesis en este sentido acerca de esa promesa del Espíritu Santo, que nos insta a tener en cuenta varias cosas. Ustedes ven que cuando el Señor le promete a los discípulos, el Espíritu Santo les demanda algo, y esa demanda es que se queden en Jerusalén, que no se vayan de ahí. Y yo creo que esto nos habla acerca de la obediencia. Y muchas veces pensamos que recibir el Espíritu Santo es simplemente pedirlo y esperarlo de cualquier manera. Pero la palabra aquí nos está instando a que para nosotros poder recibir ese deseo que nosotros a veces tenemos, o tal vez esa oración que le hemos hecho al Señor, de poder tener la llenura del Espíritu Santo, implica obediencia de cada uno de nosotros como sus hijos. Y el otro aspecto que hay que tener en cuenta es que necesitamos aprender a esperar en el Señor sin desesperar. Esperar sin desesperar. Y cuando hablo de desespero, no hablo de ese desespero que nosotros como hijos de Dios debemos tener, de buscarlo, esa ansiedad, ese anhelo de Él, ese anhelo de su palabra, ese anhelo de su espíritu. Hablo de esa desesperación que a veces nos lleva a nosotros a tener una actitud de renunciar, de alejarnos de aquello que al principio queríamos y que muchas veces, como sucedió allí con aquellos que estuvieron con los discípulos en el aposento alto, desesperaron y no pudieron recibir la promesa del Espíritu Santo y se perdieron
de esta gran bendición. Entonces, se trata de eso. Entonces, digo obediencia, esperar sin desesperar, y lo otro es tener un corazón abierto para recibir. Dios no puede llenarnos de su espíritu si nosotros no tenemos un corazón abierto. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón cerrado, es muy difícil que Dios pueda hacer una obra en nosotros. Y no solo hablo de la llenura del Espíritu Santo, hablo del hecho de que Dios pueda en nosotros manifestar su gloria, su poder, que Dios pueda manifestar a través de nosotros todo lo que Él tiene para dar a aquellos que tanto lo necesitan, de poder recibir perdón y darlo a otros, de poder recibir de ese gozo que Dios nos da y poderlo impartir a otros también. Necesitamos tener un corazón abierto, un corazón dispuesto. Entonces, estos tres aspectos se los quería dejar claros porque es tratar de resumir un poco el inicio de este libro de los Hechos de los Apóstoles, y allí nos está hablando de la importancia, entonces, si anhelamos recibir algo de Dios, tener esa disposición también. Muy bien, entonces quiero leer para ustedes, ahora sí, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y vamos a leer una historia muy interesante que yo me imagino que ustedes también ya la han leído, pero quiero que la recordemos y que podamos, con la ayuda del Señor, extraer lo que Dios quiere, o recibir más bien lo que Dios quiere darnos en esta noche. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Quiero que por favor tenga en cuenta esto que acabo de leer. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Y dice el verso 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Muy bien, aquí que nos está enseñando la palabra del Señor. Entonces, como les mencionaba al principio, me llamaba mucho la atención el nombre de este varón. Y yo dije, bueno, yo tengo que saber quién es él, porque Pablo hace mención. Y como les decía ahora, si bien la palabra de pronto no hace como un enlace muy concreto, yo considero que este mismo hombre que acabamos de mencionar acá, en el versículo 17, es el mismo hombre del cual Pablo habla
en 1 Corintios en el capítulo 1, presentándolo como su hermano. A mí me llama mucho la atención porque yo pienso que si este hombre, siendo un líder, siendo un principal de la sinagoga, su misma gente lo toma y lo maltrata, yo digo, ¿qué pudo haber sucedido en aquel momento? ¿Qué fue lo que pasó? Se supone que este era el líder, se supone que era el principal y era una de las personas que seguramente estaba contendiendo también para que el apóstol Pablo, digamos, fuera afectado, ya que vemos allí en lo que acabamos de leer, que pues los judíos, y dice que algunos griegos también se levantaron en contra de Pablo y buscaban de cierta manera aprovechar el poder, aprovechar en esos momentos un beneficio de quien en su momento era lo que dice el procónsul, la palabra que lo podemos describir como el gobernador de aquella provincia, que tenía una, digamos, capacidad o un poder de pronto limitado, pero tenía intervención en todo lo que tenía que ver con los temas civiles y con los temas militares. Entonces los llevan allí y esto me hace acordar muchas veces que el enemigo nos quiere presentar, acusarnos y muchas veces busca lo peor o inclusive aquellas cosas que nosotros de pronto en el pasado hemos cometido, pero que el Señor ya nos ha perdonado y nos trae a colación muchas cosas para acusarnos. Nosotros vemos que el apóstol Pablo estaba desarrollando allí una actividad muy importante y vemos cómo el poder de Dios se estaba moviendo de una manera muy especial. Y yo pienso que es que cuando nosotros empezamos a hacer la obra de Dios y nos comprometemos con Dios y hacemos lo que Dios nos pide y nos rendimos a Dios, el enemigo no está contento. Y el enemigo va a buscar la forma de afectarnos. Y el enemigo va a buscar la forma de señalarnos. Y el enemigo va a buscar la forma de condenarnos. Y esto era lo que sucedía con el apóstol Pablo allí. Entonces, cuando nosotros también tomamos parte y no nos convertimos en aquellos hijos de Dios que en vez de fortalecer al hermano, que en vez de ayudarlo, lo que buscamos es acusarlo, nos estamos asociando con el enemigo. Y es muy tremendo, porque en la iglesia del Señor sucede mucho esto y es lamentable, es triste, porque Dios nos ha llamado a estar unidos, Dios nos ha llamado a levantarnos los unos a los otros, Dios nos ha llamado para estar sobre el hermano, para pisotearlo, sino para levantarlo, para reconocer nuestra condición. Por eso yo he aprendido y Dios me está ayudando a reconocer esa palabra que dice que nos soportemos los unos a los otros, pero aún más, que no nos tengamos por más alta estima que el hermano, sino que los tengamos a ellos en más alta estima que a nosotros. Y eso es muy, muy importante. Y decía ahora que me llama mucho la atención porque este hombre, siendo un principal, fue golpeado. Vemos que el principal, según lo que yo entiendo de la palabra, tenía unas responsabilidades muy grandes, era un líder, tenía voz, tenía voto, tenía esa capacidad de tomar a un grupo de personas, digamos, de convencerlas y de instarlas a hacer determinadas cosas. En este caso, vemos nosotros que estaba el caso de Pablo. Pero antes de eso nosotros vemos que hay un hombre que se convierte al Señor. Y me llamaba también la atención porque dice la palabra que era un principal de la sinagoga y era Crispo. Y dice la palabra que se convirtió él. Y dice que se convirtió toda la familia, toda su casa, toda su casa. Entonces a mí me hace acordar y me trae a la memoria a Nicodemo, un principal de los fariseos. Y entonces cuando yo relaciono esto con este hombre Sóstenes, yo digo, es muy tremendo, porque de cierta manera Nicodemo tenía una inquietud en su corazón. Y el hecho de que el Señor Jesucristo predicara la verdad, predicara del reino, generó en el corazón de este hombre una necesidad. Pero me llama la atención que lo hizo a escondidas. Pero bueno, lo hizo. Y ya conocemos la historia, cuando él le pregunta al Señor y le habla y se presenta esta conversación y el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo y entendemos lo que allí el Señor nos quiere enseñar, que no se trata de volver a entrar al vientre de nuestra madre, sino que, como dice la palabra, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Entonces, si este hombre, Nicodemo, se presenta ante el Señor a escondidas, y luego lo vemos en un papel más adelante activo, cuando el Señor iba a ser acusado, siendo posteriormente discípulo del Señor, yo me pregunto, ¿qué fue lo tan malo que hizo este hombre Sóstenes? ¿Por qué lo maltrataron? ¿Por qué lo golpearon? Yo no creo. Algunos dicen que es porque este hombre no hizo una buena defensa, o más bien no hizo una buena acusación en cuanto al apóstol Pablo. Es decir, él tenía una responsabilidad y era buscar que al apóstol Pablo tal vez se le echara de la ciudad, no sé, tal vez se le condenara, se le apresara, pero yo decía, ¿por qué? Porque este hombre lo maltrataron. Entonces yo decía, bueno, una de las razones no creo que haya sido porque no haya querido o no haya concebido defender bien la causa que los encaminó a ellos a acercarse allí a este gobernador para condenar al apóstol Pablo o para acusarlo. Y si no fue esta, yo digo, tal vez es que este hombre, después de ver que este otro varón llamado Crispo se convierte al Señor, me imagino que tenía una inquietud en su corazón. Y él decía, bueno, si Crispo se convirtió, aquí pasa algo. Y yo creo que a nosotros como creyentes también nos tiene que inquietar eso. Porque a veces nosotros estamos en la congregación y vemos que muchos hermanos crecen en tantas cosas y vemos la gloria del Señor y vemos tantas cosas especiales que Dios hace, y a veces nosotros pedimos por tener cosas sobrenaturales con Dios, pero como que no pasa nada. ¿Será porque tal vez nosotros lo pensamos pero no actuamos frente a eso? Entonces yo digo, tal vez este hombre actuó de una manera que muchos no esperaban, y me hace acordar de aquel ladrón en la cruz, que estando en esa condición tan perversa, estando en esa condición tan mala, y al escuchar a su compañero decirle al Señor Jesucristo, si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y también nos bajas a nosotros. Pero ¿qué hizo el otro ladrón? Le dijo, déjalo tranquilo. Este hombre a la verdad no ha hecho nada malo. Aquí los culpables somos nosotros. Y yo me imagino que este hombre, Sóstenes, también pensó, bueno, yo creo que lo que el apóstol Pablo predica es la verdad. Yo creo que lo que el apóstol Pablo dice es cierto, pero ¿yo qué hago aquí? Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que no ha sido solamente este hombre el que ha sido afectado, el que ha sido maltratado, tal vez por tener una conducta totalmente distinta a lo que otros quieren. Y lo que trato de decir es que a veces muchas personas quieren ir en contra de las cosas de Dios, pero cuando nosotros como pueblo de Dios vamos a favor de las cosas del Señor, vamos a tener muchos obstáculos, vamos a tener muchas personas que nos van a querer afectar. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, quiero que mire allí conmigo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. En el versículo 57, dice así la palabra del Señor. Hechos 7, capítulo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Quién es él? Si lo recuerda, contra Esteban. Gracias, mi paz. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cuando nosotros leemos estos cortos versículos, nos damos cuenta de que hubo una razón para que Esteban sufriera lo que sufrió, y es porque él empezó a predicar a los judíos y empezó a decirle la verdad. Yo no sé si a usted alguna vez le ha sucedido que cuando usted le quiere decir la verdad a un hermano con la mayor reverencia y el mayor criterio, ese hermano se disgusta, se enoja. Y yo creo que Dios nos está llamando a tener un espíritu sensible y humilde, en una condición en que nosotros podamos reconocer. A mí hay un texto que me gusta mucho y que siempre le pido al Señor que me ayude a ponerlo en práctica, y creo que a nosotros como hijos de Dios nos debería corresponder hacerlo. Y es ese texto que dice que todo hombre sea pronto para poner problema. No, es pronto para oír. No, es pronto para oír. Tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y nosotros necesitamos como hijos de Dios cambiar esa percepción. Mire, yo le doy un testimonio, hermano. Yo era un hombre
con un carácter que incluso Dios todavía me lo está tratando. Y hay personas, aún creyentes, que se escudan en su carácter y dicen, no, es que yo soy así. Mire, mi padre fue un hombre muy rudo, muy difícil, tenía un carácter muy fuerte. Pero lo más tremendo es que yo nunca me escudé en eso para decir que yo tenía un carácter fuerte porque mi papá era así. No, yo decía, no, es que yo soy así, yo me quedo así, ya, al que le guste bien, al que no le guste bien. Pero el Señor me enseñó que nosotros como hijos suyos no podemos escudarnos en esas cosas. ¿Qué es que yo hablo así si le pareció bien? No, hermano, es que se trata de lo que la palabra nos enseña. No piense que es por lo que yo le estoy diciendo, es porque la Biblia me enseñó a que nosotros necesitamos buscar un carácter apacible y el mismo Señor nos lo enseña. Entonces, yo le invito en esta noche a que usted y yo cada día nos rindamos nuestro carácter, rindamos nuestra vida, nuestras debilidades, todas aquellas cosas que nosotros sabemos que estamos haciendo, pero que muchas veces nos apartan de podernos acercar a Dios, de poder tener tantas cosas sobrenaturales, de poder recibir tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces decía yo que me parecía muy extraño que este hombre hubiera recibido tal golpiza y tal maltrato. Y lo más tremendo es que vemos que el gobernador allí no hace nada. En parte me gusta porque este hombre simplemente dijo, no, yo no voy a hacer nada respecto a Pablo. Y yo creo que Pablo ahí se sintió regocijado y dijo, no, tengo la victoria. Porque es que cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios le agradan, cuando nosotros nos sometemos a Dios, aunque el enemigo quiera venir a quitarnos la bendición, no puede. Porque el Señor está con nosotros. Y Él nos bendice, pero es necesario rendirnos. Es necesario tener una actitud. Y esto me lleva a pensar en Job. Yo quiero que usted en esta noche piense si el enemigo fuera en estos momentos y se presentara ante el Señor y dijera, bueno, voy a ir ante Dios, me voy a presentar delante de Él, a ver qué me dice Dios. Y que el Señor le dijera, no sé, Wilson, pensando en mí, y que el Señor le dijera a Satanás, ¿has considerado a mi hijo Wilson, que no hay otro como él? ¿O has considerado a mi hija Beatriz? ¿O has considerado a mi hija Claudia? ¿O has considerado a mi hermano John? ¿Has considerado a Xiomara, a Sandra, a Carlos? Que no hay otro como él. ¿O cuál será la referencia que Dios tiene de nosotros? ¿O será que el enemigo ni necesita presentarse porque dice, no, yo para qué me voy a presentar? Yo ya sé qué referencias tiene usted, no son buenas referencias. Entonces digo esto porque yo veo aquí a un hombre que tiene una actitud y que ante una condición de liderazgo, pero que no era la correcta, toma una decisión. Y yo creo que la toma en el momento más difícil. Y yo no sé si a usted le ha pasado que a veces cuando usted tiene que tomar una decisión, hay algo que le dice, hágale, hágale, trate mal al hermano. El hermano lo trató mal a usted, trátelo mal. Haga usted lo mismo, hágale tranquilo. Pero hay algo que le dice a usted, no, eso no es lo correcto. Esa no es la manera. Y usted tiene ahí una lucha. Yo creo que este hombre Sóstenes allí tenía una lucha, diciendo, pero es que, no, es que esto no es lo correcto, es lo que Pablo dice. Y ya este hombre tal vez no podía defender ese argumento de una mentira, de algo que no era conforme a la palabra de Dios. Entonces, yo digo algo, si nosotros realmente queremos empezar a tener una actitud de reverencia hacia Dios, necesitamos tomar decisiones. Y quiero decir, punto uno, para poder bendecir a otros necesitamos un proceso. Para poder bendecir a otros necesitamos un proceso. Es muy difícil que usted y yo podamos bendecir a otros si nosotros no hemos sido procesados. Es muy difícil ir con un espíritu apacible, con un espíritu aquietado, donde otro hermano que tiene una necesidad, si nosotros no hemos tenido un proceso. Hay personas que se han retirado de congregaciones porque en vez de recibir el consejo del hermano, en vez de recibir ese levantarle, ese animarle, lo que le han dicho, no hermano, si usted se siente así, hágale, váyase más bien, que ya para qué sigue aquí, no, eso es bobada. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y lo segundo, todo proceso inicia con una decisión. Si usted y yo queremos que Dios nos procese, permitir que Él obre en nuestras vidas, necesitamos tomar la decisión de aceptar que Dios haga en cada uno de nosotros lo que Él quiere. Yo me imagino que este hombre,
llegó el momento en que yo no, yo tengo que tomar la decisión. Y es aquí y es ahora, pase lo que pase. Y tomó esta decisión. Entonces, eso nos lleva al punto 3. Nuestras decisiones traerán bienestar o aflicción, pero cuando sufrimos por causa del Señor, somos bendecidos y permanecemos en su gozo. Entonces, mi hermano, mi intención no es asustarlo con esto que le estoy diciendo, porque realmente cuando usted y yo nos sometemos al Señor, usted sabe que tenemos un enemigo y que no va a estar contento con aquello que usted y yo hagamos. Pero a mí me parece muy lindo que este hombre tomó esa decisión y aunque lo maltrataron, lo golpearon, yo creo que él siguió firme en esa convicción de creerle a la palabra, así como este otro principal de la sinagoga que también creyó en el Señor. Yo me imagino cuánto pensaría este hombre, bueno, a Crispo no le pasó nada, pero de pronto a mí sí me pasa algo, ¿yo qué voy a hacer aquí? ¿Yo qué hago aquí? Pero hermano, es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo muchas veces he tenido temor de hacer cosas, he tenido temor de a veces hablar. Digo, pero no, pero hay que hacerlo, yo no me puedo aguantar. Esta mañana fue un hombre a nuestra casa que nos hizo un trabajo y cuando ya él se iba a ir, había algo como que me decía, háblele, compártale. Y yo decía, ¿qué hago? Como que hago aquí, como que no sé. Y en un momento que ya él iba a salir, yo le dije, Jorge, te quiero hacer una invitación. Quiero invitarte a nuestra congregación. Hacemos unas reuniones para varones. Son de mucha bendición, son muy edificantes y quiero invitarte para que tú asistas. Y hermano, fue solamente decirle eso y me empezó a compartir su historia. ¿Quién iba a pensar, hermano? Un hombre que me cuenta que Dios le ha dado unos talentos y unas capacidades, pero que lamentablemente, hermano, ha llegado a lugares donde supuestamente cristianos, él ha ido a estos lugares y ha visto mentiras, ha visto engaño. Y yo decía, no se preocupe, la Biblia habla de esas cosas. Preocúpese por si usted no pone su mirada en Cristo, porque si bien esas cosas pasan, es necesario que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor. Y el Señor ya dará cuenta de esas personas. Pero a lo que quiero llegar con esto es que se trata de que usted y yo tomemos la decisión de hacer lo que nos corresponde hacer. Por ejemplo, cuando llega el momento del ayuno, no, es que, ¿será que sí ayuno? ¿Será que no ayuno? Y yo sé, más bien dentro de 15 días. Pero nosotros vemos a nuestro alrededor tanta necesidad. Y digo, no, es que me da como hambre. ¿Qué hago yo ahí? No, no, no. Usted tiene que tomar la decisión, hermano, porque es muy importante. Cuando usted sabe que el Señor le ha puesto o le ha dado esa capacidad de ir y predicar la palabra, usted no debe pensar tanto como, ¿será que le hablo a esta persona que yo sé que está pasando por esta dificultad y que me ha dicho, venga a mi casa, ore por mí, hablemos? ¿Será que sí voy o no voy? Ya, yo como que sí voy a ir, pero como que no, sí, hermano, hay que ir. Se trata de eso, de tomar una decisión. Y este hombre tomó una decisión y le fue bastante, fue duro, pero lo hizo para la gloria del Señor. Ahora bien, quiero decirles, este varón, Sóstenes, si bien de pronto, como les mencionaba al principio, no hay como tanto esa relación, a mí me llama algo, si no la hubiese, aunque yo creo en lo personal, que es el mismo hombre que cita el apóstol Pablo allí en su carta, yo creo que el hecho de que Pablo le diga hermano a este hombre es algo muy tremendo. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios el carácter de Pablo. Pablo era un hombre celoso de la palabra de Dios, era un hombre fuerte, y nosotros podemos ver ahí que en ocasiones tuvo roces con algunos de sus hermanos. Pero yo pienso que también es el hecho de decir que ese hermano al que él llama hermano es porque realmente ven en esa persona un fruto, ve en esa persona a alguien que desea amar a Dios, que desea buscar a Dios, que cuando se convoca a algo importante que es para Dios, no le dice, no, vaya después, quedémonos por aquí relajados, sino que antes lo invita, lo lleva, si no tiene pasaje yo se lo facilito, yo se lo regalo, si no tiene computador para ver la predicación por Zoom, yo se lo facilito, si se le descargó el celular, yo le presto el mío. Es eso, hermanos. Y este hombre que
nos habla la palabra allí en Hechos, en el capítulo 18, yo digo, tiene que ser el mismo. Pero si no fuera, yo veo allí un hombre con una actitud que tuvo consideración de lo que es la verdad. Y usted y yo necesitamos considerar lo que es la verdad, considerar lo que es recto delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué creo yo que este hombre es el mismo de tanto 1 Corintios capítulo 1 como del Hechos capítulo 18? Quiero decirle algo, gloria al Señor. La palabra nos enseña que un reino dividido no puede prosperar. En Marcos capítulo 3, versículo 24 encontramos esa palabra. Dice, un reino dividido no prosperará. Entonces yo no me imagino allí a toda esta gente buscando dividirse cuando lo que deseaban era estar unidos para poder afectar a un hijo de Dios, para poder afectar al apóstol Pablo. Entonces yo digo, bueno, no puede haber sido uno que este hombre tuvo una mala forma de actuar o de acusar al apóstol Pablo. No, yo no lo creo, porque creo que a lo sumo le hubieran dicho, usted no nos sirve como líder, usted no sirve para nada, apártese de nosotros, porque eso es lo que hace el enemigo. Muchas veces después de que seduce al creyente y lo afecta, entonces lo desecha. Y el problema, lamentablemente, es que a muchos se les olvida la gracia del Señor. Y el Señor dice en su palabra que todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera, pero debemos de hacerlo con un corazón arrepentido, con un corazón genuino, con un corazón sincero. Y en Mateo capítulo 12, versículo 26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, Mateo 12, 26, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, nosotros no podemos servir a dos señores. Y yo creo que este hombre allí tomó una decisión y dijo, bueno, o le sirvo al judaísmo, o le sirvo a los principios que he aprendido, o le sirvo al Dios que vive, al Dios que reina para siempre, a ese Dios que predica Pablo, a ese Dios que sana a los enfermos, que transforma las vidas, que cambia los corazones. Y este hombre se decidió y tomó la mejor decisión. Entonces, hermanos, lo que yo le quiero decir en esta noche es necesario que nosotros consideremos nuestra condición en estos momentos, cuáles son las decisiones que usted y yo debemos de tomar en nuestras vidas. Usted sabe, y el Espíritu de Dios le ha instado a que reconozca, a que reconozcamos, porque eso también me incluye a mí, cuáles son aquellas falencias y cuáles son aquellas cosas que nosotros hemos dejado de hacer y que necesitamos hacer, o las que estamos haciendo y no debemos de hacer. Y es necesario que nosotros reconozcamos y que podamos pedirle perdón al Señor, que nos ayude a tomar como este hombre Sóstenes una actitud de reconocimiento hacia quien es Dios, de reverencia. Es muy bonito porque yo considero que este hombre, después de esa paliza tan tremenda, no se volvió para atrás. Lamentablemente hay personas que sufren, y creo que todos los creyentes, el Señor dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero es triste cuando hay momentos difíciles, es muy triste de verdad cuando hay momentos y situaciones difíciles que en vez de llevarnos a acercarnos al Señor para fortalecernos, nos llevan a tomar decisiones que realmente nos apartan es de Él. Y cuán difícil, hermano, y por experiencia se lo digo, cuán difícil cuando uno toma una decisión de apartarse del Señor, volver. Solo por su misericordia y solo por su gracia. Yo le doy gracias a Dios. Si usted que me está escuchando ha regresado nuevamente al camino del Señor, no se deje, porque eso es lo que busca el enemigo, movernos, acusarnos. No se deje mover. La palabra nos enseña que tenemos que afirmarnos sobre la roca y no sobre la arena. Y hay muchos creyentes, lamentablemente, hay mucha iglesia que están en estos momentos afirmando su vida sobre la arena y no sobre la roca. Y por eso muchos ya no están aquí con nosotros. Pero nosotros seguimos orando al Señor para que Él siga haciendo una obra en sus vidas y los traiga de nuevo. Y ya casi para terminar, quisiera que leamos allí en Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22, del 1 al 3. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 22,
Y vamos a leer del 1 al 3 y luego del 15 al 16. Leo del 1 al 3. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra, y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Yo me imagino que Sóstenes tuvo que haberle pasado por la mente esta palabra, y él consideró que, a pesar de ser un principal, un líder, dijo: yo no tengo que tener eso en alta estima, como dijera el apóstol Pablo, que todas las cosas que para él de pronto en su momento, todos sus títulos, sus capacidades, tantas cosas, dice la palabra que él renunció a todo eso, porque entendió que el hombre no depende de sí mismo, que si el hombre quiere prosperar y tener una vida al lado del Señor, necesita renunciar y entender que nosotros dependemos de Dios y que nosotros nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Y en el versículo 15 y 16 dice así la palabra del Señor: reinarás porque te rodeas de cedro. ¿Te reinarás porque te rodeas de cedro? No comió y bebió tu padre, hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. Y entonces estuvo bien. No es conocerme a mí, dice Jehová, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Yo creo que aquí lo que el Señor nos quiere dar a entender en esta noche es que nosotros realmente necesitamos tener una actitud de conocer a Dios, de entenderlo. Yo creo que mientras este varón meditaba en todo lo que sucedió con Crispo, decía: yo sé que es un camino difícil, es un camino complicado, pero yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Y allí, estando en medio de estos hombres que acusaban a Pablo, tomó esa decisión. Yo no sé, hermano, qué decisión tenga usted que tomar esta noche. Yo sé qué decisiones tengo que tomar, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Recuerde que lo primero es la obediencia. Dios no se goza tanto de que nosotros alardeemos de los talentos que nos ha dado, aunque eso es importante. Para él lo más importante es la obediencia. Y quiero decirles, Sóstenes en el griego significa de gran fortaleza o preservador de la fuerza. Yo creo que este hombre preservó su fuerza. Fue un hombre que se mantuvo firme a pesar de que lo maltrataron, y entendió que aquello que al principio él consideraba que estaba bien, el Señor le mostró que no estaba bien, pero lo más importante es que él no se rehusó, que él no acalló esa voz que le decía: lo que usted está haciendo no está bien, sino que fue considerado a la voz de Dios, como lo fue el apóstol Pablo en su momento. Entonces, mis hermanos, este era el mensaje que les quería traer esta noche. Por eso el título de Uno Más. Si usted quiere ser uno más de los que no vuelve atrás, entonces yo creo que necesita tomar decisiones en su vida, necesita considerar todas aquellas cosas que el Señor le ha instado y que nos ha instado, porque a mí también, a que debemos de cambiar, cosas que tenemos que renovar, cosas que hemos dejado de hacer y que tenemos que hacer, cosas que estamos haciendo y que no debemos de hacer. Quiero terminar con esta breve historia acerca de lo bueno y lo recto. Resulta que hubo un hombre que se encontraba en un hotel con su esposa, supuesta esposa, y al entrar allí a la habitación encontró como unos boletos, como unos volantes, en los cuales decía que podía reclamar 2 combos de hamburguesa, de gaseosa para 2 personas. Entonces, cuando su mujer ve esto allí, le dice: ve, aprovechemos, y esto tiene fecha de hoy, vamos a reclamarlos, llamemos. Y este hombre le dijo: no, un momentico, no, eso no es de nosotros, seguramente se le quedó a la pareja que estaba acá, entonces más bien vamos a devolver esto. Y miraron la dirección y el local quedaba al frente del hotel donde estaban.
Entonces la mujer muy iracunda le decía, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a hacer eso si eso es gratis? Entonces este hombre decía, no, 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 no. A mí mi papá me enseñó que uno tiene que hacer las cosas bien, uno tiene que ser bueno y yo voy a volver esto no es mío. Entonces se va el hombre para el local y devuelve los volantes y justo en esos momentos estaban haciendo una propaganda. Entonces el dueño del local lo mira y le dice, amigo, ¿y usted por qué devolvió los volantes? ¿Por qué no los gastó? ¿Por qué no pidió? Yo, no, 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 a mí mi papá me enseñó que uno tiene que hacer lo bueno. Entonces aquí vengo, le devuelvo sus volantes, haga uso de ellos. Yo, no, 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 un momentico, venga, aprovechemos que estamos ante las cámaras. Esto hay que celebrarlo, hay que enseñárselo a la gente, porque necesitamos más gente buena como usted. Y le insistían al hombre y él decía que no, y le insistían hasta que lo iban a enfocar y el tipo se tapó el rostro y dijo, no hermano, ¿cómo se le ocurre? Es que esa señora que está conmigo no es mi mujer. Entonces, hermano, eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo bueno y también lo recto delante de los ojos de Dios. Este hombre hizo lo bueno, seguramente defendió la causa de Pablo, pero hizo lo recto, porque también tomó la decisión de servir a Jesús. Y por eso creo que este mismo hombre que el apóstol Pablo cita allí en 1 Corintios, con gran razón lo llama hermano, por toda la capacidad que este hombre tuvo de asumir los retos que tenía por el hecho de tomar una decisión en su vida. Así que hermano, yo le invito a que usted y yo tomemos la decisión que tengamos que tomar en esta noche. A los que piensan volver atrás, yo los invito, hermano, a que tomen la decisión de no volver atrás. A los que tienen dificultades en su hogar y piensan que con dejar de venir a la iglesia van a solucionar algo, yo lo invito, hermano, esa no es la decisión correcta. La decisión correcta antes es buscar más al Señor. Y entre más lo busquemos, vamos a recibir esa bendición y esa fortaleza.